de demostraciones de alguno de los Mira, no, temas. mira, Bruno, no lo he decidido al tema todavía, pero creería que le voy a dar más énfasis al práctico y haría preguntas cerradas, es decir, preguntas concretas que puedan ustedes responder en unas 3 líneas o algo por el estilo. Pero todavía no lo he decidido, lo vamos a hablar acercándonos en el parcial, ¿sí? Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. Tienen en pantalla lo que es... Ah, no, perdón. Esta es la clase número 3, ya lo vimos. La clase pasada. Tenemos que ir a las 4. Ahora sí. Nos convoca el día de la fecha, la clase número 4. Empezamos con cinemática del punto. Tienen allí en la unidad número 3 desarrollados o mencionados, mejor dicho, no desarrollados, los temas que vamos a tratar y que forman parte del parcial. Todos los temas de esta bolilla son importantes. Estudienlo en detalle, vean las demostraciones de este caso, ¿sí? De esta bolilla, perdón. Vean las demostraciones de cada uno de los tópicos de la bolilla. Estudien el tema del Serway, que es la parte de lectura obligatoria, la bibliografía que usamos recomendada por la cátedra. Y tienen en estos dos acápites mencionados las páginas que tienen que abordar del Serway. No salgan de aquí porque el examen va a girar en torno a estos contenidos que estoy mencionando en este momento. Y un punto importante a tener en cuenta, si bien lo he puesto en la clase 4, forma parte de la clase número 3. Vectores, de la página 53 a la 64. Son 10 páginas nada más, es muy poquito de lectura sugerida. Lo que acabo de resaltar en la pantalla, por favor presten atención porque puedo hacer preguntas relacionadas con vectores en el parcial. Y luego quiero que tomen en consideración los videos de apoyo. Me he tomado el trabajo aquí en el resumen de clase de dejarles inclusive hasta el link para que no tengan ni la necesidad de ir a buscar el video. Ingresan directamente en el video, ¿no? El tema uno que es la cinemática, el tema 2 continúa la misma temática, clase en vivo de cinemática uno, trayectoria de desplazamiento, desplazamiento y sistema de referencia, introducción a la cinemática, resumen de fórmulas, tiro oblicuo uno y 2, etcétera. Y si puedo, grabaré algunos videos más para ir completando todos estos temas para que les queden en internet, en la web, para que puedan estudiar de una manera más cómoda. A ver. Bueno, nos vamos entonces al Serway, al tema que nos convoca el día de hoy, movimiento en una dimensión. Significa un movimiento en línea recta. ¿Mm? Y la trayectoria en este caso es una recta, por eso estos tipos de movimientos se denominan movimiento rectilíneo, uniforme y uniformemente variado. Pero noten lo siguiente, ambos tipos de movimientos arrancan con la palabra rectilíneo. Movimiento rectilíneo, uniforme, y movimiento de nuevo rectilíneo, uniformemente variado. Pongo el énfasis en lo siguiente, la trayectoria es una línea recta. Porque a veces estudiamos la función posición en función del tiempo, por ejemplo, para el MRV, que es una parábola, y me han sabido responder cuando hago la pregunta, ¿cuál es la trayectoria? Una parábola. No, eso está mal. La trayectoria, la respuesta es una línea recta. Bueno, pero ¿y entonces qué es esta parábola que dibujamos? Esa es la historia del movimiento. Esa es la función matemática que da la relación entre las posiciones que ocupa el móvil en la medida que el tiempo transcurre. Chicos, si alguien quiere interrumpirme porque tiene alguna duda o eventualmente no entiende lo que digo, puede desmutearse y lo hace. No me molesta que me interrumpan para ese tipo de cosas, porque no estoy atento a la pantalla y entonces no sé si alguien levanta la mano o no. Me gustaría que escriban una definición que yo la tomo en el examen
parcial y en el final, y creo que en el libro no está. Por lo tanto, por favor, busquen lápiz, papel, que voy a dictar una definición. Busquen lápiz, papel, voy a dictar una definición. Profe, es clase 4, ¿no? Sí, querido. Bueno, vamos con la definición. Trayectoria, dos puntos. Trayectoria, dos puntos. Es el lugar geométrico que ocupa el móvil en su movimiento. Repito, trayectoria, dos puntos. Es el lugar geométrico de los puntos que ocupa el móvil en su movimiento. Punto. Podemos poner un punto y aparte para hacer una nota aclaratoria para que no se olviden. Punto aparte. No confundir. No confundir. Trayectoria con vector posición. Perdón. Con vector posición no. No confundir. Disculpen, no confundir trayectoria, estoy pensando en lo que voy a hablar dentro de un rato, me voy adelantando. No confundir trayectoria con función posición, no vector posición. Función posición. X igual f de t. X igual f de t. Punto aparte. Punto aparte. En el MRU y MRUP, en el MRU y MRUV, la trayectoria es una recta. Vamos con otra definición ya que estamos. Vector posición, dos puntos. Es el vector que une el punto inicial y final en un lapso de tiempo de un movimiento. Les voy a mostrar algo. Profe, ¿podría Supon- repetir una vez más? sí, vector posición, perdón, vector desplazamiento. Es el vector que une el punto inicial y final en un cierto lapso de tiempo de un movimiento. Vector Supongamos, desplazamiento, ¿no? Es claro, desplazamiento. ahora te lo explico gráficamente y lo vas a entender mejor. Pero Supongamos, perdón que lo corte, es desplazamiento, posición, desplazamiento, ¿no? Porque al principio había dicho posición, por eso la pregunta. no, corrijan, vector desplazamiento. Gracias. Por ejemplo, supongamos un movimiento en R2. En R2 significa un movimiento en el plano. Entonces, digamos que este movimiento sea una cosa así. ¿M? Aquí sí
nosotros tenemos que la figura que se genera en el plano es la trayectoria, en R2, y no es una recta en este caso. Pero supongamos que en este tiempo, mm, llamemos tiempo inicial, t igual 0, la posición del móvil es x sub 0 e y sub 0. O sea, para t igual a t sub 0, resulta que el móvil se encuentra en un punto que le vamos a llamar p sub 0, que en el plano de coordenadas, porque estoy hablando de un movimiento en R2, tiene por coordenadas x0 e y sub 0 ese punto p sub 0 que significa posición inicial, porque es la posición que yo tomo para un tiempo de referencia t igual 0. Y supongamos que tomamos un tiempo, digamos acá, t final. Entonces, en ese tiempo t final, el móvil ocupa otra posición, un punto P final, cuyas coordenadas en R2 son las que estoy indicando. Es decir, en el tiempo final, el móvil se posiciona en un punto P sub F de coordenadas XF y sub F. Bueno, la definición es la siguiente. El vector que une el punto inicial con el punto final, ese vector se llama vector desplazamiento. El sentido del vector desplazamiento siempre es hacia el punto final. Nunca acá afuera, siempre la flechita está apuntando exactamente al punto final. Ese es el vector desplazamiento. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer en otro color, digamos en este color, una trayectoria así. Y supongamos que el punto inicial coincide con el punto final. ¿Cuánto vale el vector desplazamiento? Es nulo. El vector desplazamiento es igual a 0. No existe, porque no puedo unir el punto inicial con el final porque es el mismo punto. Muy bien. Ahora le pregunto yo a la clase, ¿que el vector desplazamiento valga 0 significa que la distancia recorrida sea igual a 0? No. No, Es distinta de 0. Es distinto. Entonces, no tenemos que nunca confundir distancia recorrida con vector desplazamiento. Es más, ¿cómo le podemos llamar a esta distancia recorrida? ¿Qué sé yo? S le vamos a llamar. S. ¿Mm? S cantidad de metros. Bueno, fíjense, acá la distancia recorrida es toda esta lectura. Si yo pudiera cortar esa trayectoria como si fuera una soga, un hilo, y estirar ese hilo, bueno, midiendo la longitud del hilo, nosotros tendríamos S, la distancia recorrida. ¿Mm? Entonces, el desplazamiento puede ser 0, pero la distancia recorrida no serlo. Ahora, hay un caso particular que lo voy a dibujar acá chiquito para que ustedes me sigan. Supongamos, a ver, lo voy a hacer más fácil, en lugar de vertical lo voy a poner horizontal. Decía, supongamos un movimiento unidimensional, es decir, un movimiento en R, unidimensional, en R. Supongamos que el origen está acá y que el punto P sub 0 es este. Entonces, después de un cierto lapso de tiempo, el móvil se posiciona en el punto final. Ayúdenme a dibujar el vector desplazamiento. Es el vector que va desde el punto inicial hasta el punto final, colocando la flechita acá adentro. Este es el vector desplazamiento. ¿Están conmigo? Sí, Necesito profe. sí, respuesta. sí, sí. Necesito Ajá. respuesta.
Gracias. Ahora, noten lo siguiente. En este caso, el módulo del vector desplazamiento coincide con la distancia recorrida. En cambio, fíjense que en el problema que hicimos recién, la distancia recorrida es distinta al módulo del vector desplazamiento. ¿Ven en el dibujo? Fíjense. El módulo del vector desplazamiento es esta longitud y la distancia recorrida es mucho más larga. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bueno, la velocidad media, miren esto, la velocidad media, vector, se define como el cociente del vector desplazamiento en el tiempo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Disculpe que lo interrumpe. ¿Sí? ¿Cómo se podría interpretar el desplazamiento cero? No existe. Mirá, te lo doy con un ejemplo. Supongamos que vos salís de tu casa, sea donde quiera que vivas, y te vas hasta Carlos Paz. Das una vuelta en Carlos Paz y regresás a tu casa. ¿Cuánto vale el desplazamiento después de toda esa hora, supongamos que estuviste andando en auto? Saliste de tu casa y volviste a tu casa exactamente en la misma posición. ¿Cuánto vale el desplazamiento? Cero. Claro, porque en definitiva, por más que haya transcurrido el tiempo, no te desplazaste. Saliste de una silla, diste una vuelta en Carlos Paz, una hora andando, qué sé yo, regresaste, te sentaste en la misma silla y vos decís, che, ¿y ahora dónde, cuánto me he desplazado? Nada, estoy en el mismo lugar, ¿lo entendés? Claro, o sea que si tomáramos solamente el dato del desplazamiento no nos serviría de nada. Pará, te termino de explicar. Pero Dale. ahora yo te hago una pregunta. Por más que el desplazamiento valga cero, vos estuviste una hora andando en auto, ¿recorriste una distancia o no? Sí, Claro, porque tuviste que pagar peaje, gastar combustible, andar una hora. Claro, tu distancia recorrida no es cero, pero el desplazamiento es cero. Entonces, eh, tu pregunta es buena porque da lugar a lo siguiente. Cuando yo defino la velocidad media como desplazamiento sobre tiempo, puede suceder que la velocidad media sea cero. Por ejemplo, como en el ejemplo que te estoy dando a vos, si el desplazamiento es cero, por ejemplo, el mismo ejemplo que estoy haciendo contigo, si el desplazamiento es cero dividido el tiempo, acá vos estuviste andando una hora, 2 horas, un día, 3 días, 1000 años, no importa. Acá la velocidad te va a dar cero, la velocidad media. Muy buena es tu pregunta, porque esta se llama velocidad media a secas. Pero hay otra velocidad media que la vamos a simbolizar con esa rayita. Noten que esta tiene una flecha acá, ¿la ven? Velocidad media tiene una flecha. En cambio, esta otra no tiene flecha. Y esta se define como distancia sobre tiempo. Y se lo escribo acá. Distancia recorrida sobre tiempo. Entonces, recuperando el ejemplo de la pregunta que nos hace el compañero, que está muy buena la pregunta, yo les pregunto ahora a ustedes. Vamos al ejemplo del compañero. Él se levanta de su silla, va a Carlos Paz, regresa. Desplazamiento cero, velocidad media cero. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad media a secas? La segunda que estoy mencionando aquí. Esta velocidad media, ¿cuánto vale? Y no sé, qué sé yo, 80 kilómetros recorrido en una hora, 80 kilómetros por hora. ¿Me siguen? ¿Me entienden? sí, profe. Ahora, noten esto. Si yo a esta le llamo velocidad media, ustedes me van a decir, bueno, loco, pero pará, a ver, esta es velocidad media, aquella es velocidad media, ¿cómo hago para darme cuenta? Yo le suelo llamar a esta velocidad media sobre la trayectoria. Entonces,
Algunos libros le llaman rapidez media. Entonces, cuando yo a esta le llamo rapidez media y a esta le llamo velocidad media, ya existe una diferenciación. Perdón, existe una distinción. Esta velocidad media es una magnitud vectorial y esta rapidez media es un escalar. Rapidez media o velocidad media sobre la trayectoria, le llamaban a los libros viejos. Mientras visualizan un poquito lo que está en pantalla, si hay alguna pregunta, me voy al chat. Santiago me dice, podríamos ver la trayectoria como la distancia recorrida, ¿no? No, Santiago, no es lo mismo. La distancia recorrida es la longitud de la trayectoria. En cambio, la trayectoria es una figura, querido. Por ejemplo, mirá, vos podés tener una trayectoria circular. ¿Cuál es la figura que define a esa trayectoria? Bueno, te lo estoy diciendo, un círculo. ¿Y cuál es la distancia recorrida? La longitud de ese círculo. 2pi por radio. ¿Lo entendiste? Guarda, Santiago, vos estás poniendo, ya veo que sí, estás entendiendo mal esa parte. Respondeme si lo entendiste. Menos mal que aclara. Claro, no, no. No digas menos mal que aclara. Yo digo menos mal que preguntás. No te quedes sin preguntar, porque yo no, si vos no me decís tu duda, yo no puedo aclarar. Asumo que has entendido o que todos han entendido. Permítanme, voy a hacer una captura de pantalla y mando esto al grupo. Profe, te hago una consulta. Dale, O sea que la trayectoria es como más geométrica, digamos, unir los puntos que ocupó ese cuerpo. Y, totalmente, querido. y la Totalmente. Lo que distancia recorrida es la longitud de esa línea que se forma por la trayectoria. Totalmente, querido, totalmente. Lo que acabas de decir es clave. Mira, te lo muestro de la siguiente manera. Yo no sé si ustedes han hecho álgebra ya, pero cuando llegan a secciones cónicas y cuádricas, por ejemplo, fíjense en este detalle. Se define la circunferencia como el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un mismo punto llamado centro. O sea, la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia de un punto denominado centro. Cuando van a definir la parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto llamado foco. Cuando van a definir la elipse, el lugar geométrico de los puntos. Es decir, la trayectoria habla de la figura. Esto es una mosca volando entre una posición inicial y una cierta posición final. ¿Cuál es la trayectoria? Y bueno, esta figura rara, toda llena de curvas en el plano de la pizarra, en el plano de la computadora. O sea, el dibujito que se realiza es la trayectoria. La figura que se forma es la trayectoria. Y la trayectoria es el lugar de todos los puntos que va ocupando el móvil a medida que transcurre el tiempo. Ahora, atentos. Si yo digo cuál es la distancia recorrida, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar a esta trayectoria de este punto, tomarla de este punto, estirarla y medir la longitud. O sea que, para Santiago, la distancia recorrida, que es la longitud de esa trayectoria, no es sinónimo de la trayectoria. La trayectoria es la figura, la distancia recorrida es otra cosa. Por ejemplo, acá la trayectoria es una circunferencia. Pero la distancia recorrida es igual a 2pi por radio, siendo el radio esto de acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. De a uno, por favor, no hablen todos juntos porque complica mucho la clase, el desorden, y entonces. ¿Mm? Bueno,
Habiendo aclarado entonces estos conceptos, me voy a lo que sería el vector posición, velocidad y rapidez. Voy a explicar eso, lo voy a explicar de una manera no convencional, después ustedes lo ven en el libro. Miren, ustedes lo completan del libro, lo importante es que lo entiendan ahora, entonces después cuando van al libro no van a tener dificultad de abordaje. Supongamos un movimiento en R2. R2 así escrito significa en el plano. ¿Eh? Entonces, para Santiago, voy a dibujar eh, una trayectoria. Fíjate, Santiago, la trayectoria es esta figura que estoy haciendo, lugar geométrico de los puntos que ocupa el móvil en su movimiento. Bueno, entonces voy a decir el tiempo inicial. En el tiempo inicial, el móvil se encuentra, en este tiempo t igual al tiempo inicial, el móvil se encuentra en la posición mostrada que tiene coordenadas x0 y 0. Pero después de un cierto lapso de tiempo, el móvil, después de un cierto delta t, el móvil ocupa otra posición cuyas coordenadas son xf y sub f, porque el movimiento es en el plano. Este es el punto final. Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto hasta acá, el vector desplazamiento es el que está dibujado en la figura. Entonces, el tema que nos propone el libro es posición, velocidad y rapidez. Atentos. El vector que une el origen del sistema de coordenadas con el punto inicial se llama vector posición inicial. Lo voy a escribir acá. R0, vector posición inicial. Y el vector, perdón, que une el punto final con el origen del sistema de coordenadas se llama vector posición final. Miren esto. Cuando yo tengo el vector posición final y el inicial y yo hago la diferencia, es decir, yo hago el vector RF menos el vector R0, me da por resultado el vector desplazamiento. Ahora, la partícula se desplazó, se movió, cambió de posición entre el punto P sub 0 al punto P sub F, o sea, la partícula pasó de P sub 0 al punto P sub F, identificado P sub 0 con R0 vector en el sistema de coordenadas y perdón, acá es PF, y PF con RF vector, o sea, el punto final está identificado con el vector posición R final. Decía, la partícula pasa del punto inicial al punto final no en un instante. La partícula gasta o necesita un cierto intervalo de tiempo, o sea, un tiempo final menos un tiempo inicial. O sea que la partícula se posiciona en este punto en un cierto tiempo t igual a tf. Entonces, esto que estoy escribiendo acá es el lapso de tiempo que se requiere para que el fenómeno, cambio de posición, se realice. Por lo tanto, chicos, si yo ahora me vengo acá y tomo el cociente RF menos R0 que se produce en un cierto delta t,
Si RF menos R0 es el vector desplazamiento, delta dividido delta t, esto es lo que se conoce como velocidad media. Pregunto a la clase, ¿lo entendieron? Sí, profe. Profe, ¿puede repetir el concepto de velocidad media? Claro, acá te lo acabo de escribir. Velocidad media, el resultado es un vector, lo tenés ahí, y el concepto es el siguiente, es el cociente del vector desplazamiento dividido el tiempo que se requiere para que se produzca este desplazamiento. ¿Y cuál es el desplazamiento? El desplazamiento es el cambio de posición entre el vector posición inicial y el vector posición final. ¿Me seguís ahora? Sí, perfecto, gracias. Excelente. De nada. Santiago me dice, entonces distancia queda como longitud de la trayectoria estirada. Si vos pudieras estirar la trayectoria, sí, Santiago. Es la longitud de la trayectoria cuando yo la estiro. Entonces, ya que hiciste esa pregunta, voy a aprovechar para explicar lo siguiente. Fíjense, permítanme rayar el dibujo. Presten atención, lo vamos a hacer lo más suave posible. Como dice Santiago, si yo pudiera estirar esta trayectoria entre el punto inicial y final, o sea, si yo pudiera estirar toda esta longitud que estoy marcando en verde, si yo la pudiera estirar, es una línea curva. Andá a saber qué función matemática tiene esta curva, pero no me importa. Si yo la pudiera estirar, lo que obtendría sería S. S es la longitud, por eso la estiro, de la trayectoria entre el punto inicial y el punto final. Pregunto a la clase, ¿hasta acá me siguen? ¿Puedo seguir o se han perdido? ¿Podría volver con esa parte, profe? Esta es la trayectoria, la que estoy marcando con el cursor, ¿lo ves? Sí, Bueno, si vos venís con una cinta métrica o una ruedita esa que se usa para medir las rutas y empezás a caminar esta trayectoria con la ruedita te va marcando cuántos metros estás caminando acá arriba, ¿me entendés? sí, Bueno, a esa cantidad de metros yo le llamo S, distancia recorrida. Por eso S es la longitud de la trayectoria. ¿Lo entendiste? Entre el sí, punto inicial y el final. ¿Ah? ahora sí, gracias. Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. La rapidez es la distancia recorrida dividido el tiempo transcurrido. O sea, cierta cantidad de metros que se han recorrido en cierta cantidad de segundos. Tiempo transcurrido. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora, esta Sí, velocidad profe. media también tiene por unidad metros por segundos. ¿Por Le hago una qué? consulta, perdón que lo corte. ¿El vector velocidad media va a tener la misma recta de acción que el vector PFPO? Muy buena pregunta, excelente pregunta. No, querido, porque mirá, esto que vos tenés acá, y prestá mucha atención a lo que voy a decir, es un escalar. Y vos jamás podés comparar un escalar con un vector. Es como si quisieras comparar una ciruela con una manzana. Y qué sé yo, los dos son redondos, no sé, pero no tiene sentido la comparación. ¿Lo entendiste? Creo que sí. O sea, A la ver, consulta era si el vector repetime. velocidad media, Las Esperen, iguales. esperen, Pero esperen, tenés esperen. 3 o Esperen un 4 poquito, más. les voy a contestar a todos, pero de a uno por vez. Repetime la pregunta. no, la consulta era si estaba sobre la misma recta de acción. O sea, si yo al vector velocidad media lo puedo representar, no, lógicamente no compararlo, pero sino representarlo en esa recta que forman el punto F con el punto O. Mira, te voy a hacer una pregunta, respóndeme esto. Por el año pasado mi profe de álgebra es ingeniero en sistemas también. Mm.
Mi profe de inglés es, o sea, imagínate, mi profe de inglés es abogada. O sea, nada que ver. No, creo que nada que ver. Amiga, se te abrió el micrófono, se está escuchando toda la Micrófono conversación. open. Gracias, chicos. Al compañero que nos preguntó, yo te devuelvo una pregunta a ver si podemos razonarla juntos. ¿Vos podés comparar un punto de la recta numérica con un vector? No, lógicamente no. ¿Por qué? Y porque el punto está formado por dos coordenadas y el vector está formado por módulo, dirección y sentido. O sea, no se puede. Podría Mira, ver si el punto pertenece a la recta que forma el vector, pero no compararlos. mira, te voy a hacer un dibujito, una recta numérica acá, ¿sí? Acá tenés el cero, acá tenés menos infinito, análisis matemático, acá tenés infinito, ¿sí? Y yo te digo, che, ¿podrías comparar este punto con este vector, por ejemplo? No, ¿Por qué? Porque esto, querido, es un número y esto es un vector. Bueno, en tu pregunta la respuesta es no, porque vos estás tratando de comparar, escuchá, un número, la rapidez es un número que se mide en metros por segundo y la velocidad media es un vector que se mide en metros por segundo. ¿Lo entendiste ahora? no me entendió la pregunta. La pregunta era si yo podía, ahí radica el error, si yo podía representar dentro de la recta de acción de la trayectoria el vector velocidad media, no es sobre la rapidez, sobre la trayectoria. Ah, bien, la pregunta era de otra forma. Disculpame, volvé a formulármela porque estaba concentrado en lo que me estás preguntando. Si vos podés, repetime la El pregunta. punto F y el punto inicial determinan la trayectoria. ¿Entiendes? No, no, el punto final y el punto inicial te van a permitir a vos definir el vector desplazamiento, porque los unís a los dos. Fíjate el El gráfico. desplazamiento, perdón, mala mía. Claro, Yo te puedo definen el vector. representar el vector velocidad media dentro de ese Ah, desplazamiento. ya te, Tiene ya la te misma, entendí, querido. tiene la misma recta de acción. Perdón si me trabo al preguntar, es que no. No, 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 tranquilo, tranquilo, no, tranquilo, tranquilo, si para eso estamos, ya te entendí. Mirá, muy buena la pregunta. Vamos a hacer una cosa, te voy a dibujar este vector velocidad media, te lo voy a dibujar en amarillo. ¿Te parece? Mira, cuando haga el dibujo te respondo a la pregunta. Perdón. Mira, no sé si se ve bien. Perfecto, sí, se nota, gracias. Me entendió, gracias. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque mira, ¿qué pasa en álgebra? ¿Qué pasa cuando vos a un vector lo dividías por un número que era mayor que uno? Lo que sucedía con el vector original, que es el desplazamiento, al dividirlo por un número mayor que uno, lo que está haciendo es comprimir el vector, hacerlo más chiquito. Y ese vector es el que se llama velocidad media. ¿Está? Que Ahora en sí, realidad, que en realidad no se divide un vector por un número. Lo que se hace, muy buena la pregunta, muy lindo, me gustó, me gustan las preguntas que me están haciendo. La velocidad media es esto, miren chicos, por favor. Vector desplazamiento dividido delta t. No es dividido Profe, delta disculpe, t. ¿puede cambiar el color? Porque no se ve bien el Sí, amarillo. perdón, vamos de nuevo. Sos discrómata vos, igual que yo. Yo soy discrómata. Por eso no El pude entrar en amarillo en la función. recta se ve, profe, pero en la fórmula que está describiendo no se veía. Bueno, pero pará, vamos a ver, vamos a intentar poner un color a la velocidad media. Esta la vamos a poner en un celeste, ¿ah? Sí. De todas formas, me gustó la pregunta del compañero porque yo también lo iba a preguntar después. Y Excelente. también Y de eso, con la y, aceleración. y yo les agradezco mucho que participen en la clase porque de eso se trata la clase. Miren, la velocidad media nosotros la hemos definido como vector desplazamiento dividido delta t. Yo le decía, no es un vector dividido en delta t. En rigor de verdad, en álgebra, lo que nosotros hacemos es esto. Uno sobre delta t
multiplicado por el vector desplazamiento. Entonces, 1 sobre delta t, esto es un número. ¿Mm? Por lo tanto, esto nos queda un número, 1 sobre delta t, por el vector desplazamiento. Entonces, cuando este número es comprendido entre 0 y 1, mira, fíjate, supongamos que delta t vale 4 segundos, por ejemplo. 1 dividido 4, 0,25. Cuando este número está comprendido entre 0 y 1, 0,25 por d, ¿qué significa? Si la longitud acá del vector son 4 centímetros, por 0,25 esto lo dividís en 4 y esto sería el cuarto. ¿Lo entendieron? Así que la respuesta a la pregunta del compañero es sí, el vector velocidad media tiene la misma dirección que el vector desplazamiento. Y y Profe, otra cosa, y el mismo sentido. te hago una consulta. Ujú. Si el intervalo de tiempo es menor a uno, se agrandaría en vez de achicarse. El intervalo de tiempo menor a... A uno, ponerle que es Ah, 0,8. claro, ponerle que fuera el intervalo de tiempo muy pequeñito, 0,1 segundos. Entonces, mira lo que te queda. 1 dividido 0,1 te va a dar 10. Entonces el número ahora es 10 por el desplazamiento. Entonces en lugar de hacerlo más chiquito, el vector velocidad tendría un módulo más grande que el vector desplazamiento. Muy bien, pero estaría en la misma recta de acción y en el mismo sentido. Muy bien, lo han entendido. Lo vamos a mandar al grupo. Chicos, lo que estoy explicando para la ¿Puedes mandar el link velocidad... de ese grupo? ¿Cómo? ¿Puedes mandar el link de ese grupo? Que yo no estoy en ese grupo. Lo que estoy explicando para la velocidad media vale exactamente lo mismo para la aceleración. Lo único que tengo que hacer es cambiar acá arriba, por ejemplo, velocidad, pongo en el eje vertical y en el eje horizontal pongo tiempo. Cuando pongo velocidad acá y pongo tiempo, lo que tengo acá como vector desplazamiento se transforma en velocidad media y el vector que resulta de dividir la velocidad media dividido el tiempo, supongo que fuera esto, se llamaría aceleración. Pregunto, ¿se entiende lo que acabo de decir? Profe, a mí se me cortó recién la luz y rápidamente ¿Puede traté de repetirlo, profe? ponerme en Wi-Fi. ¿Podría repetirlo? Bueno, entonces en lugar de repetirlo diciéndolo, lo voy a hacer en un gráfico. Perdón. Decía, supongamos que en el eje vertical dibujo las velocidades, o posiciono, mejor dicho, más que dibujo, posiciono las velocidades y en abscisa tomo los tiempos en segundos. Ya no es IX, sino que es velocidad-tiempo. Entonces, esta velocidad supongamos está en metros por segundo. Y hagamos una cosa sencilla así. Entonces, en el tiempo inicial, yo tengo una cierta velocidad inicial para t igual t sub 0. Y en el tiempo final, después de un lapso de tiempo, tengo una cierta velocidad final. Entonces, el vector que une el punto este inicial, que corresponde al tiempo inicial, con el punto que corresponde al tiempo final, este vector se llama delta v. Es un vector. Entonces, cuando yo tomo el vector delta v dividido delta t, esto me da por resultado un vector que se llama aceleración. Y ese vector de aceleración estaría ubicado, por ejemplo, si lo hago más grande, si este es el vector delta v,
Cuando yo hago delta B dividido delta T, supongamos que delta T sea un número mayor que 1. Entonces, en ese caso, me quedaría un vector colineal con delta B, o sea, en la misma dirección, en el mismo sentido, la misma recta, que se denomina aceleración, delta B sobre delta T. ¿Se entendió? El concepto del límite es el mismo, perdón. Ahora, ¿qué pasa en esta misma situación? ¿Qué pasa si delta T se hace muy pequeño, tan pequeño como vos quieras? O sea, delta T tiende a ser. Lo que sucede es que este punto, que le vamos a llamar punto PF, camina retrocediendo sobre la curva, acercándose a este punto P sub 0. Pero se acerca tanto a P sub 0 como yo quiera, con solo hacer un intervalo de tiempo cada vez más chico. Pero ojo, el delta T no puede valer cero. Lo podés hacer tan chiquito como quieras, pero no lo podés hacer cero. Entonces, el punto P final tiende a acercarse al punto P sub 0. Tienden a coincidir. De modo tal que cuando yo tomo el límite para delta T que tiende a cero, sin ser cero, yo tomo el límite para un intervalo de tiempo muy pequeño. Vos me vas a decir, ¿cuán pequeño? Tan pequeño como usted quiera. Definición de límite. ¿De qué cosa? Del cociente delta B sobre delta T, es decir, yo tomo el límite de esta expresión. El resultado me va a dar a mí un vector, porque esto es el límite de este cociente, que en el numerador tiene un vector que se llama aceleración instantánea. Y a esta otra le vamos a llamar aceleración media. Para distinguirla de esta otra que es la aceleración instantánea. Ahora me dirá alguno de ustedes, ¿y cómo la dibujamos? Tangente a la trayectoria, queda posicionada el vector aceleración instantánea. En cambio, el vector aceleración media sería este que viene acá. A ver, vamos a borrar. Déjenme acomodar un poquito el dibujo para que no nos confundamos. Entonces uno sería una recta secante y el otro sería una tangente en el gráfico, To- como diferenciarlos. Totalmente. Este que estoy dibujando acá le vamos a llamar aceleración media. Este es secante, ¿lo ves lo que está diciendo vos? Aceleración media, es una secante. En cambio, el otro es tangente, la aceleración instantánea. Muy bien la deducción. La aceleración media siempre es secante. ¿Por qué es secante? Porque sigue la dirección de este vector que nosotros hace un ratito le habíamos llamado a este vector, lo sacamos de acá, le habíamos llamado delta B. ¿Se acuerdan? Entonces la aceleración media tiene la misma dirección que el vector delta B. Ahí lo están viendo en el gráfico. En cambio, la aceleración instantánea tiene ¿qué dirección? Una dirección que es tangente, lo voy a exagerar un poquito acá, con línea de punto, una dirección que es tangente a la trayectoria en este punto. ¿Por qué es tangente? Es la definición de derivada. Porque
Esta es la interpretación geométrica de la derivada. Es decir, gracias por la pregunta, esto lo puedo escribir como diferencial b sobre diferencial t. O sea que esta expresión, miren, esta expresión diferencial b sobre diferencial t no es ni más ni menos que esto que estoy englobando acá. O sea, en lugar de escribir límite para delta t que tiende a 0 delta b sobre delta t, escribimos esto en forma compacta y con esta notación estoy haciendo referencia a esta expresión, al límite de ese cociente incremental, o sea, delta b sobre delta t. Pregunto a la clase, ¿lo entendieron? Profe, una consulta. Para Entonces, calcular la velocidad instantánea, no, la aceleración instantánea, ¿podríamos calcular la derivada en el punto P0? Te pido mil disculpas, justo estaba leyendo ahí en el chat. Mil disculpas, perdóname, repetime la pregunta. Si podemos calcular la aceleración instantánea calculando la derivada de P0. Escuchá, te voy a corregir, no la derivada de P0. Tenés que calcular la derivada en P0. Ok. ¿Lo entendiste? Sí, profe, gracias. O sea, te expresaste de una manera incorrecta, pero la idea que tenés es correcta. Sí, se calcula la derivada en ese punto. Ok. Ustedes ya han hecho análisis matemático, ¿verdad? Bueno, el profe sube los videos que ya tiene de las clases grabadas. Sí, 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 los subo. Están ahí en la clase 3, están los links inclusive el video. Y ahí los chicos han tenido la amabilidad de mandar ahí el grupo de práctico y el grupo de teórico de WhatsApp. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Porque he visto que han venido bien enganchados con la clase. Me gusta eso. No son temas sencillos, entonces que lo vengan enganchando y más en la modalidad virtual es un golazo. ¿Podría, por favor, repetir las definiciones teóricas, no fórmula de aceleración media e instantánea como para diferenciarlas bien? Bueno, Gracias. anoten entonces. Aceleración media, 2 puntos. Es un vector que se obtiene a partir de la expresión. Escriban esto, todos los que están copiando de la expresión y escriban esta expresión que estoy encerrando en un círculo, esta expresión. Es un vector que se obtiene a partir de la expresión y escriban esto, delta B vector sobre delta t. La aceleración media es un vector que se obtiene a través de la expresión delta B sobre delta t. Punto seguido. Significa variación o modificación del vector velocidad en el tiempo. Bueno, aceleración instantánea. 2 puntos.
Si hacemos el lapso de tiempo muy pequeño, coma, tan pequeño como queramos, coma, esto hace que el vector delta V también se haga pequeño. Abran paréntesis. Dentro del paréntesis escriban esto que voy a poner en la pantalla. Miren, Profe, cuando escribimos el vector delta B, ¿tiene que ir la flechita arriba? Ah, lo no, está viendo perdón. en la pantalla. Sí, 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 sí. Escriban esto. Delta V también tiende a cero. O sea, miren esto. Cuando delta T se hace pequeño, delta V también se hace pequeño. Cierran en paréntesis. Delta V tiende a cero. Cierran en paréntesis. Me perdí en la definición. Alguien que me lea, por favor, lo que he escrito, inclusive con la coma, léanme y demás. Si al lapso de tiempo lo hacemos tan pequeño como queramos, coma, el vector velocidad también se hará pequeño. Y No, ahí, el vector, el vector delta V. Así tenés que, perdón, no el perdón vector si de me faltó el velocidad. delta, pero el vector delta velocidad se hará pequeño. Así tenés que poner, el vector delta V se hará pequeño, coma. Pero el cociente, pero el cociente de la división, escriban esto por favor, vean la pantalla, pero el cociente de la división delta V sobre delta T tiende a un número finito. Escriban esto, pero el cociente de la división delta V sobre delta T, chicos, la división es esta, entre delta V y delta T. Esto que escribo acá se llama cociente, pero el cociente de la división delta V sobre delta T tiende a un número finito. Y ese número se llama aceleración instantánea. Y ese número se llama aceleración instantánea. Bueno, entonces hemos hablado de posición, trayectoria, distancia recorrida, velocidad media, rapidez media, velocidad instantánea. La rapidez instantánea, a ver, me faltaría esto. Anoten esta definición. Pongan rapidez instantánea, dos puntos, y escriban esta fórmula. Velocidad instantánea es igual al límite para delta t que tiende a cero de delta s sobre delta t. Esto se llama rapidez instantánea. Y este otro se llama velocidad instantánea. Profe, ¿Mm?
Del gráfico anterior yo quería preguntarle si la velocidad, delta velocidad, perdón, es una secante también. Sí, es una secante. Perfecto, gracias. Sí, es una secante. Bueno, ahí tienen en pantalla lo que es la rapidez instantánea y la velocidad instantánea, ambas un límite de un cociente incremental. Uno, a ver, vamos a copiar acá antes de mandar al grupo. La velocidad instantánea es un escalar, significa un número. Y la velocidad instantánea es un vector. Ambas en el sistema internacional tienen unidades metros por segundo, o kilómetros por hora, o centímetros por segundo, en fin, lo que quieran, ¿no? La unidad la comparten, pero la velocidad instantánea es un número en tanto, un escalar, en tanto la velocidad instantánea, perdón, la rapidez instantánea es un número, un escalar, en tanto la velocidad instantánea es un vector. Vamos al grupo. Bien. Estamos acá. Seguimos viendo qué otra definición. Bueno, ahora cuando vayan al Serway, ustedes van a poder abordar estos contenidos de una manera muy rápida porque han entendido muy bien la clase de hoy. De todas maneras, vean los videos de YouTube de mis clases en donde explico estos temas, pero con un enfoque diferente. Así que véanlo que les va a ayudar muchísimo. A ver si me quedó algo en el tintero para hoy. Velocidad. Acá cuando dice velocidad promedio es la parte de velocidad media, recuerden. Eh, Cuidado con esto, chicos. Cuidado con esto. Miren cómo hace el Serway. A la distancia recorrida le llama D. Ojo, no se van a confundir con módulo del vector desplazamiento. A la distancia recorrida le llama D. Cuidado, ¿eh? Lean bien. Velocidad y rapidez instantánea, lo acabo de explicar. Ah, a ver si me quedó algo. Denme un segundito, ya los dejo ir. Modelo de análisis, la partícula bajo velocidad constante. Bueno, quedaría el MRU y MRV, que lo voy a explicar en todo caso la semana que viene, para no demorarlos el día de hoy. Aceleración, lo acabo de explicar hoy, o sea que me queda muy poquito para la semana que viene. Esto de aceleración promedio es lo que yo le llamé velocidad, perdón, aceleración media, y esto es lo que llamé aceleración instantánea. A ver qué otra cosa, a ver si quedó algo. Acá no. De nuevo, aceleración promedio instantánea con un ejercicio resuelto. Diagramas de movimiento. La partícula bajo aceleración constante. Esto lo voy a dar la semana que viene. No, venimos bien. Voy a ir despacito con el tema. ¿Cómo vieron esta clase? ¿La entendieron bien? La semana que viene voy a dar MRU y MRV y caída, caída libre, tiro vertical, junto con movimiento tiro oblicuo, que están desarrollados esos temas en mis videos de YouTube. Les preguntaba, ¿entendieron bien? Sí, profe. Se entendió muy bien. Sí, profe. Sí, profe, Bueno, se entendió. perfecto, me quedo tranquilo, me quedo No. tranquilo. Bueno, vamos a hacer una cosa, los voy a dejar descansar hoy, 5 minutos antes, 4 minutos antes, porque me doy por satisfecho que han entendido bien y quiero que no confundirlos. Total, la clase que viene termino de cerrar el tema y no tendría ningún problema. Eh, eh, Estuvo bueno de que haya muchas preguntas. Exactamente, apoyo este comentario. Y me gustaría que la clase que viene hayan más preguntas todavía, porque nos ayuda a todos. Es decir, yo puedo explicar de una manera diferente y todos podemos entender.
Eh, bueno, chicos, me despido de ustedes, les mando un abrazo y Dios mediante, nos vemos el próximo martes a las 4:30, si les parece bien. Perfecto, profe. Que tenga buena Adiós, tarde. profe. Profe, gracias. Gracias, profe. Una profe. linda Buenas semana. noches. Chao, profe. Gracias, Chao, nos que vemos. descansen. Profe, suerte. Chao, chao.